Bienvenido al episodio número 42 del podcast del Nerd from Chile. Mi nombre es Felipe Peña y junto a mi co-host Fabián Acuña discutimos y reflexionamos sobre temas que nos apasionan. En esta oportunidad voy a estar conversando con Matías Vial, un emprendedor e informático con una extensa trayectoria en el mundo de la tecnología y el desarrollo de software. Matías ha cofundado varias startups exitosas, desde una plataforma SaaS para hoteles hasta una fintech de pagos enfocada en recursos humanos. Actualmente lidera el departamento de productos internos en Book, una empresa que ha crecido exponencialmente en los últimos años. En esta primera parte de la conversación exploramos su visión sobre el emprendimiento, qué significa realmente generar valor y los sacrificios necesarios para construir empresas tecnológicas desde cero. También hablamos sobre su transición de fundador a empleado y cómo ha encontrado un nuevo equilibrio entre su vida profesional y personal. A mí en particular me ha interesado su perspectiva sobre la cultura empresarial y cómo Book ha logrado crear un ambiente donde la autonomía y la horizontalidad son parte fundamental de su éxito. Espero que disfruten esta conversación tanto como lo hice yo y sin más preámbulos los dejo con la primera parte de la conversación con Matías Vial. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el podcast del Nerd from Chile. Hoy tenemos a un emprendedor, a un padre de familia, tenemos una persona apasionada por la tecnología, Matías Vial de Book. ¿Cómo estás, Matías? Hola, muchas gracias. Bien, todo bien, pues. Como día viernes acá. Oye, ¿sabes qué? Me sorprendió en tus redes, dice Chico Vial, es como tu username. ¿De dónde viene eso? Puta. Siempre fui chico de estatura, pero Ah, sí. cuando chico era muy chico, como que crecí tarde, ¿cachai? Esa gente que tiene como crecimiento tardío, o sea, a los 12 años era el más bajo de una generación, eso es lo que me acuerdo. Y alguien algún día me dijo chico y quedé como chico. Hoy en día no soy tan chico, me dio unos 72. Y lo colocaste, lo propagaste y lo perpetuaste en tu username de redes también. No, sí, es que ya para todo el mundo yo soy el chico Vial. Nadie me conoce por Matías Vial, como mi amigo, ¿cachai? Entonces, Se transformó en Ah, el buena, buena. nickname. Oye, Matías, bueno, yo te decía antes de entrar a la conversación que había estado leyendo, escuchándote, investigando sobre ti. Tengo varios temas de los que podemos agarrarnos y meternos así bien en profundo. Quería, para los que nos están escuchando y para los que no te conocen, si es que nos puedes dar una breve descripción de ti, qué es lo que haces, cuáles son tus hobbies, en qué estás en tema personal y cosas personales que te están pasando ahora bien importante. Entonces, si nos puedes dar ahí una breve descripción de ti. obvio. Bueno, partamos por lo laboral. Como comentaste al principio, siempre he estado muy del lado de la tecnología en todas las empresas en las que he estado involucrado. Llámese CTO, pero el computing, digamos, detrás de los códigos y esas cosas que mucha gente no entiende cómo funcionan. Toda mi vida me ha gustado la tecnología. Yo, de hecho, empecé a programar muy chico, cuando tenía 13 años, cuando recién estaban saliendo los computadores. Empecé a programar autodidacta, me compré un par de libros y ahí empezó como mi rumbo. Jamás pensé que me iba a dedicar a esto, pero después como la bonita coincidencia fue que había mucho campo laboral cuando yo estaba como en la universidad, dije, sigamos por aquí. Bueno, en fin, y en lo laboral he pasado por dos emprendimientos que he cofundado yo y hoy en día estoy en una tercera empresa que no cofundé yo, sino que fui adquirido en una de mis emprendimientos por Book. Siempre desde el lado de la tecnología, hoy en día en Book manejo un área que se llama productos internos, que son varios productos SaaS de software como servicio, pero internos, muy ingenieriles y tiene una forma de llevarse bastante particular. Siempre he estado del mundo de la tecnología, ¿ya? Programación, tecnología. Punto de vista personal, bueno, te cuento hartas cosas. Estoy casado, tengo una hijita que tiene 2 años, y un poquito más, 2 años y medio y un poquito más. Viene otro hijo en camino, que eso es algo ahí que me tiene bien contento y emocionado. Ahora pronto este año. ¿Qué más te cuento? Mira, vivo acá cerca de la oficina, me gusta la oficina, a veces me quedo en la casa, voy haciendo ahí como un vaivén entre el home office Ajá. y ir a la... Híbrido. Claro, exacto, pero logré armar un híbrido bien curioso, porque el híbrido es como ir un día, al otro día te quedas... Yo voy todos los días a la oficina, en la mañana, y a la hora de almuerzo estreno, y después del entrenamiento vuelvo a mi casa. Entonces, todos los días voy a la oficina y todos los días hago home office. Es un híbrido, pero me cachai un poquito distinto. Mm. Y nada, me gusta también mucho me gusta juntarme con mis amigos, me gustan los asados, me gusta la carne en general, me gusta estar con mi familia, me gustan mucho los deportes, soy bastante deportista y de toda la vida también.
Y la música, yo creo que también es un componente importante de mi vida. Veo un teclado ahí atrás. Ah, sí. Tocas piano, ¿cierto? Sí, toco piano y guitarra, pero ese está Buena. un poquito botado. Tengo otro piano de pared, unos pianos grandes allá en Buenísimo. otro lado. Sí. Oye, Matías, hay varias como pilares que yo escucho aquí. Está el tema del emprendimiento, está el deporte. El deporte creo que es algo muy, muy importante en tu vida. Está, bueno, tu actual trabajo en Book y está tu familia también, ¿cierto? Todo lo que tú estás construyendo por ese lado personal. Quería preguntarte, para empezar a hablar de esto de los emprendimientos también y de todo tu faceta tech también, como cuál es el legado que tú quieres estar dejando con todas estas cosas. La respuesta puede ser del punto profesional, del punto de vista personal o de las dos, pero ¿qué es lo que estás viendo, que estás construyendo en el futuro y el legado asociado a eso? Mira, interesante pregunta. Sé que la verdad, y siendo súper honesto, yo nada de lo que hago lo hago como por un legado, así como propiamente tal. Yo creo que a mí me mueve el generar valor, traducirse a hacer cosas que sirvan en la vida real a gente que le ayude en sus problemas, a solucionar problemas y los desafíos. Yo diría que me encantan los desafíos, entonces quizá un poco egoísta mi respuesta, pero todo lo hago un poco por mí, no por querer dejar algo como mi marca en el mundo necesariamente. Eso de un punto de vista laboral. Desde un punto de vista familiar, sí, ese ahí te creo que sí quiero dejar un legado porque obviamente la familia como que uno es como el propósito, ¿verdad? Como trascender y pasar la varita. Oye, pero Pero yo ¿hay, diría que es hay por eso, ¿sí? algo que tengan en común, por ejemplo, todos los SaaS que has hecho o en los que has Sí, son, participado? o sea, lo único, lo que tienen en común son que yo siempre he estado de CTO en cada uno de estos startups, pero son muy distintos cada uno. He pasado por industrias como que diametralmente opuestas. No es que haya un factor común de industria ni de rubro. Yo te diría que otra cosa que ha sido común en mi emprendimiento es que son unos desafíos muy difíciles de hacer. Cosas que alguien creía que no se podían hacer o eran muy difíciles o que solamente empresas gringas podían hacerlo, o cosas de ese estilo. Y a mí como que me motiva eso, casi que me digan, no podía ser. Así que sería como tecnología y desafío, diría yo. Pero son rubros muy distintos. El primero es un SaaS de hotelería, el segundo era una fintech de recursos humanos, y ahora hoy en día estoy en Boot en una empresa gigante de recursos humanos. Ahí como que seguí en lo que sé de recursos humanos, pero igual es muy distinto a lo que yo veía en mi segunda empresa, que era Pay. Claro, ahí me quería agarrar algo que dijiste antes también, que tú dices generar valor. Eso es un concepto que algunas veces uno lo escucha recurrentemente. Yo creo que cada persona, súper subjetivo, le da un distinto significado. ¿Qué es para ti generar valor en estos de los emprendimientos? Sí, claro, claro, muy buena pregunta. Mira, generalmente el concepto de generar valor la gente como que lo asume como generar plata, ¿verdad? Como valor, plata, estamos generando plata, o muchas veces me han dicho eso la gente cuando yo digo esta frase, pero no es eso. Generar valor significa algo que aporte en la vida real de una persona, o de una comunidad, o de un ecosistema, de un país, etcétera. Ahí depende de la escala, ¿verdad? Pero generar valor es generar algo que ayuda en la vida real hoy en día. Que mejora algo de la vida real. Mejora quizás es una palabra más correcta. Entonces, un poco Claro, la vuelta que me pasó a mí con todo esto de la tecnología y siendo CTO es que uno desde el punto de vista de los códigos, uno genera algo que es como una especie es aire, es como que no existe, no es tangible, ¿verdad? Pero está en una pantalla, pero funciona y hace cosas. Y al final de toda la vuelta si tú analizáis, si optimizaste un proceso, ayudaste a una persona o mejoraste no sé, las rentabilidades de una empresa, lo que sea que mejoraste, ayudó realmente a personas y pudiste medirlo, pudiste saber cuánta gente impactaste, cuántas horas le ahorraste en su vida, cuántos problemas le solucionaste. Eso me mueve, me motiva a ayudar en el fondo. Quizás eso como que lo resuma. la razón de por qué quería preguntarte eso también es porque como efectivamente tiene distintas definiciones por cada emprendedor, incluso por cada comunidad, cada empresa, es porque cuando un emprendedor o una persona tiene una idea sobre algo, es cierto, el momento de empezar es uno de los momentos más emocionantes dentro del camino del startup y del emprendimiento. Entonces, para mí, llega un momento en donde tú tienes una idea vaga quizás del público al cual va a estar, o que aquí se los va a estar vendiendo también, pero también llega otro punto en donde esa generación de valor también, tú dices, hay que medirlo o hay que saber a comunidad o a qué set de personas vamos a estar afectando. Mi pregunta va
¿cómo tú afrontas ese momento en donde, o cómo tú llegas a ese momento de decir, estas son las cosas que yo voy a medir el valor, estas son las métricas, es el público al que yo voy a estar impactando? Y también creo que está relacionado con cómo también tú has descubierto esto a medida de, no sé, a medida de conversaciones o a medida de tomar el pulso finalmente a una comunidad, a un cierto mercado, para comenzar con estos emprendimientos. Hay un par de preguntas. Entonces, yo te diría que cómo empiezo a medir. La verdad es que en las etapas iniciales del emprendimiento, uno lo primero que busca es como algo que se llama el Product Market Fit. O sea, básicamente que haya un fit entre el producto y el mercado, ¿verdad? Y en eso se reduce a, pucha, yo creo un software, hablemos de SaaS, porque yo he creado puros SaaS, que son negocios por suscripción. Entonces, logro cobrar, dime, $100 al mes por la plataforma que le vendí a un hotel. Si hay ¿Es un negocios a personas o a empresas? empresas, son B2B, sí, A perdón, son empresas. puros B2B. SaaS B2B, Ajá, es lo que yo me he dedicado toda mi ajá. vida. Entonces, cuando tú logras un Product Market Fit, básicamente es cuando los clientes te empiezan a pagar. Entonces, si te empiezan a pagar, es porque eso significa que en algo les estáis ayudando, porque si no, la gente no paga por pagar, a menos que sean un amigo o familiares o cosas de ese estilo. Ahí es como que uno dice ya estoy generando valor, pero sin todavía medirlo tanto en cuánto estoy impactando y a medida que uno avanza, no sé, será 1 o 2 años, y ahí empieza como a construirse la empresa y la organización, las áreas, etcétera, y por decantamiento natural hay que ir midiendo las métricas, los KPI, los Key Performance Indicators, para saber estamos haciendo mejor o peor las cosas, y en eso aparecen números en donde son muy interesantes. Voy a dar un ejemplo de mi primera empresa que se llama MyHotel, en donde nosotros, uno de los productos que vendíamos, mandábamos encuestas a los huéspedes del hotel. Una encuesta por mail que le llegaba a cada persona que pasaba y por eso los clientes nos pagaban. Pero nos demoramos varios años en como ya medir, oye, cuántas encuestas estamos mandando exactamente global, cuántas contestan y eso uno puede medir. Entonces, cada persona que contestó algo te entregó información, esa información la digirió el hotel con la ayuda de nuestro software y se creó algo mejor después de eso. Entonces, yo diría que no es que parto como midiendo la generación del valor, como que primero Product Market Fit y después uno como que va hacia los KPI y eso te entrega como un poquito más de noción del alcance a la cantidad de gente que has tocado, por así decirlo. Yo me voy a devolver para un tema que está medio relacionado con eso que es previo al market fit, previo. Sí, me voy para atrás. ¿Cómo elegí en qué meterte cuando te has metido en alguna industria? Como, ¿cuál fue Sí, el gatillante de empezar en hoteles o en recursos humanos? mira, la verdad, y esto también es una respuesta súper honesta, yo siempre he sido, como les conté, el techie ahí de los equipos, y yo no he sido el creador de ninguna de las ideas de las empresas a las cuales he empezado ni me he metido. Siempre soy, de hecho, como el último de los founders, como que siempre se juntan founders de negocios, dicen, oye, vamos a hacer otra cuestión, nos falta el técnico, por ahí de repente llegan por link, que por otros lados, referidos, qué sé yo, y ahí llego yo. Entonces, en concreto, yo nunca he sido como el creador de la idea inicial. Yo agarro una idea súper en pañales y la desarrollo y ahí cambia y pivotea y tiene mucho fuerte, pero no ha sido el que crea. Pero cuando me ofrecen las cosas, obviamente veo el panorama y decido si meterme o no. Obviamente, a mí me han ofrecido varios trabajos en el pasado y no a todos los digo que sí. Bueno, ¿cómo elijo a los founders con los que me quiero asociar? Básicamente, hay que estudiar lo que están proponiendo, el negocio. Y lo más importante, te diría yo, que el equipo. El equipo de trabajo es lo más importante. Está lleno de gente que tiene ideas maravillosas, geniales. Yo he escuchado de todo, pero si no tenía un equipo que sepa ejecutarlas y llevarlas a cabo, quedan ahí o mueren prontito. Entonces, eso como para responderte ese amigo. Porque, claro, ahí lo que tú estás diciendo es que has tenido básicamente gente que tiene expertise o tiene conocimiento del mercado y que tiene una idea o una idea preconcebida de lo que puede ser un producto que agregue valor y te eligieron a ti para poder ¿cierto? Ejecutar ese MVP, ese producto mínimo viable en ese momento. Aquí es donde también yo me pregunto que nosotros, bueno, con Fabián tenemos experiencia emprendiendo, como del punto de vista del tech que quiere construir algo, no sabe eso. ¿Qué recomendación tú le podrías dar a ese informático que está ahí usando los últimos frameworks o el lenguaje, con ganas de construir algo, pero que no tiene, o que a lo mejor tiene una idea, pero no tiene esa expertise de mercado? ¿Cómo se puede hacer para que ese emprendimiento, esa idea pueda ser más exitosa al final del día? En mi experiencia, yo creo que el equipo es lo más importante. Entonces, y esto me lo han preguntado mucho porque uno
como un emprendedor, siempre que te piden consejos de cómo hacerlo, es muy difícil como armar una empresa entre dos personas técnicas, por ejemplo. Va a ser muy difícil. Deben haber casos mundiales, me imagino que sí, pero generalmente es bueno asociarse con personas que sean complementarias. Mi consejo sería para los informáticos que quieran hacer cosas que busquen gente buena para los negocios, dependiendo del rubro. Bueno, quizás necesite un componente legal, otro de negocio, otro operacional, no tengo idea, pero lo que sea que componga esa idea de negocio, busca gente buena en cosas clave y asóciate con ellos y elige con pinzas a esas personas que asocias, porque los socios al final es una especie de matrimonio. Las sociedades es muy parecido a los matrimonios y se basa mucho en la confianza. Entonces, no es solamente ver que el profesional sea bueno y capaz y que sepa hacer cosas, sino que te tiene que dar un feeling, tienes que tener conexión con él, tienes que tener confianza. Al final de cuentas, yo diría que es súper importante. Sí, hay una, bueno, Fabián, quizás tú también puedes hablar tú, pero aquí hay una dinámica igual bien interesante con los socios que también hay una definición de porcentajes de, ¿cierto?, que cada uno tiene, de dedicación, etcétera. Hay algo que también me he dado cuenta que tiene que ver con los sacrificios que también los socios o que una persona hace. ¿Tú cómo ves eso de los sacrificios? ¿Cómo han sido tus sacrificios en estos emprendimientos? ¿Cómo a lo mejor tú lo puedes contrastar con otras personas con las que tú te has asociado? Mira, los sacrificios son reales. Yo creo, a menos en mi experiencia, no sé si conozco a algún emprendedor exitoso que como que no se haya sacrificado. El sacrificio es más que nada tiempo, mucho tiempo y tiempo, foco y tiempo que dejas de estar haciendo otras cosas, o deporte, o familia, o lo que sea que haya que hacer. Sobre todo en las etapas iniciales, yo diría el primer año, 2 años, hasta 3 años puede ser, uno tiene que meterle harto. Entonces, toca de repente temprano en las mañanas, tarde en las tardes, fines de semana. Yo creo que el que quiere emprender es una persona que es menos aversa al riesgo y está teniendo ganas de tomar un desafío y tirarse el piscinazo, en palabras más sencillas. Hay que regarse, hay que tirarse. Y si está ya en esa, que debería estar dispuesto a como sacrificar un poquito de tiempo. Seguramente se pueden hacer emprendimientos sin sacrificar tanto tiempo, igual sean exitosos, pero yo sí lo que he visto con todos los founders exitosos que conozco, es que le dedican harto, le dedican más horas de un trabajador normal de la universidad, así como para llevarlo a horas. ¿Crees que hay alguna versión del emprendimiento que puede ser intermedia a eso, que no requiera esa dedicación a esos sacrificios? Sí, de todas maneras, es que hay emprendimientos de todo tipo. Yo podría armar un puestito en la esquina para vender pan. Eso también es un emprendimiento y es válido y se puede hacer. Yo, como te comenté al principio, me he metido en desafíos como grandes. Entonces son como desafíos que tienen un peso importante, si es que lo logra. Y que toman mucho tiempo, sí, Claro, de entonces, años también de desarrollo. Ajá. exacto. Entonces a mí me ha tocado como sentir esa presión, por así decirlo, de que si que no logré sacar adelante esto, pucha, el negocio se cae, si el negocio se cae, nos vamos todos para casa. Entonces, en esa presión y en todo, no es malo todo esto, es súper entretenido hacerlo, ¿no? Pero requiere sacrificio y yo creo que es importante que lo sepan. Y obviamente, para no ser como pájaro de mal agüero, para que nadie emprenda que creen que la gente va a estar trabajando todo el día, como tú decís, podéis hacer emprendimientos más chicos, medianos más chicos, mediano grande, grande, gigante, no sé. Entonces, depende un poco como de tu hambre, de qué es lo que estás armando y por qué. Yo creo que perfectamente voy a emprender en algo, incluso que te vaya súper bien. Bueno, hay muchas industrias que yo no conozco, pero sí sé que requiere de tiempo y si no fuese así, cualquiera lo pudiera hacer y cualquiera estaría emprendiendo. ¿Entendí? Entonces, como que por algo natural yo creo que se da que hay que meterle más. Yo creo que es un tema de como libre competencia y obviamente si le metemos más puede ser mejor que el del lado y así sucesivamente. Metiéndole más de forma inteligente, no solamente meterle por meter. ¿Sabes que estaba justo pensando en eso? Porque voy a llegar a mis 17 años en la industria de la informática, y si tú me hubieras dicho cómo habría hecho las cosas a mis 5 años o a mis 3 años, o sea, me habría demorado 10 veces lo que ahora puedo hacer o lo que ahora tengo la intuición o la sabiduría o incluso un framework para decidir sobre ciertas cosas. Entonces, ahí también, por eso te preguntaba eso. Y además, creo que también es otro tema importante que mencionaste, que es el hambre. Si uno empezaba a emprender en la época, cuando empezó Facebook, cuando empezaron todos estos unicornios a aparecer, está este concepto de que emprender era como ser básicamente ese tipo de founder, como el Zuckerberg,
¿cierto? Se me olvidó el de Twitter, pero también él era como un ejemplo de esta persona que sacrificaba mucho de su físico y emoción para estar ahí. Entonces, como básicamente todo o nada. Y creo que eso ha ido evolucionando también a una forma de emprender que no necesariamente uno tiene que estar sacrificando todo personal y profesional para hacer algo, especialmente con la inteligencia artificial ahora. El otro día con Sí. Fabián estábamos conversando de Cursor, que es este IDE. IDE es un término bien informático, pero una aplicación Editor de que código permite para escribir escribir código, código, claro. editor de código. Y hablábamos Fabián me decía, hice un producto así, o sabiendo CSS solamente. CSS es un término que se usa para los estilos. Entonces, especialmente con eso ahora, yo creo que eso también va a ir un poco también migrando esa noción de sacrificio, porque también se va a necesitar menos tiempo y también el scope, el número de usuarios al cual uno está atendiendo puede también reducirse mucho. Bueno, ahí está con el clavo con algo que yo creo que está pasando como a nivel macro en el mundo, sobre todo con la IA, y si no era la IA, igual había una tendencia hacia que se van comoditizando cosas que antes eran más difíciles de hacer y ahora la gente menos técnica o menos experta en algo puede hacerlo. Sí, estoy de acuerdo. Y yo he conocido casos de han aparecido una serie de micro SaaS que le llaman gente que Mm, one person company, que es mm. a través de una IA armar unos marketplace o alguna tienda o qué sé yo, y se puede hacer. Y eso aporta, si al final están generando valor, está súper bueno. Sí, yo creo que un poco la modalidad de emprendimiento que armo yo, o sea, que hablo yo es a la que he tenido experiencia, que es como armar una empresa Claro. con un poquito más de mira a ser grande, o no sé si a ser grande, pero a generar un impacto mayor. Sí, ahí yo creo que la clave también está el tipo de empresa, porque si estás hablando de hoteles, de empresas que son grandes, por defecto vas a tener que estar esperando mayores procesos de burocracia, tu ciclo de venta va a ser más largo probablemente, a diferencia que si son startups o empresas más chicas, donde, cierto, la velocidad puede ser más rápida en el negocio. Oye, ¿y Bueno, estuviste tus últimas experiencias como importantes como fue de emprendedor y de CTO, ¿cierto? Estuviste 10 años en esto de los hoteles, Tuve 7 años en los hoteles, perdón, siete. que igual es caleta, ¿sí? Sí. Y de ahí viene como el paso a Book, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese cambio igual? ¿Cómo se siente y qué te llevó? Perfecto, sí, sí. Te cuento para aclarar ahí un par de cosas, porque, Sí. bueno, primero Bueno, yo fue estaba Mayotel. dando datos de que uno mira ahí en Sí, sí, LinkedIn, está que perfecto, sí, por eso, ahí para armar la probablemente tan cronología impreciso. correcta y ahí te explico y te respondo la pregunta. Entonces, primero armamos Mayotel con 2 socios. Ajá. Esa empresa fue literalmente saliendo de la universidad, armamos esto. Mm, Entonces éramos más jóvenes, sin experiencia, nos pegamos hartos porrazos, pero terminamos armando una empresa bastante buena. Sigue existiendo hasta el día de hoy. De hecho, ujú. tengo uno de mis socios sigue ahí. Y después de esos 7 años, a todo esto pasé la pandemia en esa empresa, turismo, pandemia, ustedes se pueden imaginar lo fuerte que nos pegó, pero bueno, fue parte como de las cosas que nos hizo fuerte, diría yo. Mm, qué Después de heavy. esos 7 años, yo no pasé a Book. Después de esos 7 años, yo pasé a armar otra empresa que se llamaba Payflow Chile, que era una aplicación para ofrecerle adelantos de sueldos a los empleados de una empresa. Ah, Básicamente el concepto es, tú ganas sueldo y te pagan el sueldo el día 30 del mes, pero tú trabajaste el día 1, el día 2, el día 3, entonces cada día se va devengando un treintaavo de tu sueldo, que es lo que tú ya trabajaste, por así decirlo, ujú. sueldo devengado, y puedes acceder a ese sueldo que ya trabajas. La empresa obviamente le pone ciertos límites y días que pueden sacar y qué sé yo, pero uno le entrega esa facilidad a los colaboradores de retirar parte de su sueldo ya ganado. Y eso es algo súper bonito. Esa empresa de Mayotel, a esta empresa me costó mucho tomar la decisión de cambiarme porque no conocía a los founders que estaban armando esto, entonces ahí tuve que hacer harto screening de quiénes son Mm, estas personas, si me llevaré bien con ellos, si que esto, que lo otro. Aparte yo venía de mi empresa que era una guaguita que tuve 7 años metido y la creé desde los inicios, claro. em, pero tomé el salto, dije ya, de nuevo, Ahí he tocó de cumplido nuevo un emprender, ciclo así igual que... en Mayotel, Sí, probablemente. igual yo creo que 7 años es harto. Sí, po. Entonces estaba bien, ¿no? Nadie me lo miró a feo, todos lo entendieron, fue como, ok. Y se me presentó una oportunidad súper bonita y ahí salté a cofundar Payflow con otros 2 socios. Y esa empresa duró en el mercado un año. Nos fue
nos fue súper bien, nos fue tan bien, de hecho, que como que movimos mucho en los medios, la gente nos conocía, salíamos en el diario, como que movimos un poquito las Ujú, aguas ujú, del mundo HR, ¿verdad? Y se nos ujú, acercaron varias empresas en ese año. Al cabo de 13 meses de que existía la empresa, nosotros ya nos veíamos trabajando adentro de Book, que fueron quienes nos adquiere. ujú. Entonces, eso fue un poco cómo fue la transición. Y bueno, de Payflow a Book, eso fue un cambio brutal, porque yo siempre venía de empresas chicas. Mayotel llegamos a tener 35, 34 personas. Hoy en día están, creo, más o menos en esos números. Payflow, como te digo, fue tan corto que empezamos a ser como 11 personas, 12 personas, súper poco. Y llegué a llegar a Book, una empresa que en esa época eran 250 personas. Entonces fue un cambio tremendo y bueno, ahí me adapté como a cómo es trabajar en una empresa startup, pero mucho más grande y he aprendido como las nuevas escalas, como manejar cosas a escalas más grandes. Mm. Y bueno, Book, me imagino lo conocen, a Book le ha ido increíble desde entonces. Acuérdense que yo entré en marzo del 2021 y 3 años, perdón, 2022 y 3 años después son más de 1.400 empleados. Es una empresa que ha crecido con unas cosas así apoteósicas. Una locura. Así que eso ha sido un poco el cambio y cómo fue la cronología de cosas hasta el día de hoy. Ajá, ajá. Y la transición, ¿llegaste como para liderar el equipo interno de integrar la tecnología a Book? Sí, exactamente. Cuando llegamos a Book, la idea, lo primero que teníamos que hacer era fusionar las tecnologías. Entonces Mm, nosotros teníamos nuestra plataforma con nuestra aplicación móvil y Book tenía su plataforma con su aplicación móvil. Entonces ellos no querían que los clientes tuvieran que andar bajándose dos aplicaciones, metiéndose en dos lugares, poco eficiente, ¿verdad? Y mm, fusionar la tecnología. Eso era uno. Y el segundo objetivo de ese primer año era llevar este producto a Perú, Colombia y México. Nosotros operábamos solamente en Chile en esa época. Y esos perfecto. dos objetivos los logramos hacer en el primer año, que fue algo Wow. súper desafiante y sobre todo en una empresa que no era la nuestra, entonces había muchos desafíos, muchos obstáculos, pero la empresa es tremenda, todo el mundo te ayuda, en verdad es bacán. Y sí, eso fue un poco el primer año. Después del primer año ocurrieron un par de cosas internas, la empresa había crecido mucho, había que separar áreas, había que ordenar muchas cosas. Se conformó un área que le llamábamos productos internos y ahí yo tomé dos equipos más, que son plataformas internas de Book que se usan para hacer distintas cosas. Una se usa para ayudar a otras áreas en todos los flujos comerciales con los clientes, otra se usa para ser una especie del back office del módulo de beneficios y el tercer producto que era como el motor base de lo que yo había creado en Payflow, que era este motor que ayuda a dispersar el dinero, que ayuda a hacer las transferencias. También lo dejamos dentro de esta área y hoy en día sigo manejando esos tres. Entonces, eso ha sido un poco la historia de dónde estoy yo. Ya que estamos hablando de Book, tú en otra conversación dices que Book te recuerda la palabra felicidad. ¿Por qué es eso? Ya, sí, tiene varias explicaciones eso, pero a ver, como para entenderlo de una, el propósito de Book, y esto es algo que está escrito en los slogans ahí en la oficina, en todos lados, el propósito de Book es crear lugares de trabajo más felices. La felicidad es como un pilar medular que está en todas las cosas, y no es solamente algo que dicen que venden, sino que lo practican in-house también. ¿Ya? Y eso, felicidad es un concepto ya súper amplio, ¿cómo así para que la gente sea más feliz? En recursos humanos, puedes hacerlo a través de productos que generen mayor felicidad a los clientes. Entonces, hoy en día tenemos una chorrera de productos, pero para que se imaginen un poquito, por ejemplo, selección, adelantos de sueldo que les expliqué antes, beneficios, remuneraciones, nóminas, capacitación, evaluación de desempeño, etcétera. Ahí tenemos muchas cosas y cada una de esas cosas aporta pequeño grano de arena, por así decirlo, en crear colaboradores que estén más felices en sus puestos de trabajo. Y eso es un poco lo que Book ve desde afuera, pero también lo imparte internamente. Y eso es algo que siempre nos preguntan, oye, ¿está bacán como dicen? Y yo les digo, no, es más bacán lo que es. Porque ya los beneficios, los founders son un 7, son secos, la gente es muy amable, es buena onda, son personas muy buenas para trabajar. Entonces tiene como una combinación de cosas, personas correctas, buena onda, con
con amor. Generalmente amor también es una palabra que se habla mucho en Book. Todo el trabajo que hacemos en Book es con mucho amor. Y al mismo tiempo muy exigente, con alta productividad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, felicidad es como una palabra que me recuerda mucho a Book, porque aparte yo, en lo personal, he sido muy feliz en Book. Tuve a mi primera hija en Book, voy a tener a mi segundo hijo en Book y todos estos 3 años han sido súper buenos, con mucha flexibilidad y yo he sido lo más feliz en el trabajo de mi vida ahora. O sea, no está malo el proceso de estar en un rol ahora distinto, ¿no? Como ya no de founder, ya no de como liderar toda la estrategia, sino como contribuir, ¿cierto? Aparte como de un viaje más grande. Claro, sí, muchas de esas cosas he pensado, como que obviamente me encanta emprender y esa adrenalina y el desafío y el no Mm. saber y etcétera, etcétera, pero también fue súper bueno porque, chuta, justo nací a mi hija, estar entendiendo con un hijo es un poquito más difícil. Entonces, como que cada día tiene su afán. Yo me tomé también, no a la ligera, yo trabajo bastante, pero me lo tomé también como un lugar súper bacán donde puedo formar como las primeras bases de mi familia. Entonces, sí, y lo que tú decís, Fabián, de que es un gran cambio de founder a empleado, en concreto. No quiere decir que trabajo tanto menos, pero hay peso en los hombros de, Mm. pucha, no estar preocupado del levantamiento de capital, de cada una de las cosas que pasan, de cosas legales, como que ahora me enfoco y me especializo más en mi área, en mi microempresa esta que es Producto Interno. Entonces, me lo he tomado como de esa forma y sacando el limpio, obviamente, que me encantaría emprender, el día de mañana quizás lo vuelva a hacer, no creo que ahora, pero me lo tomé así y aprendiendo mucho, estando como en una parada un poquito, no quiero decir tranqui, pero sí es como más, con menos peso el copo. No, yo creo que la gente aquí que escucha entiende o se imagina, si es que no lo ha vivido, como la diferencia de estar como a cargo del buque versus estar a cargo de un producto, de un área y no tener otras responsabilidades, como decías tú, bien encima del hombro. Son pesos bien distintos. Ahora, de alguna forma, hablabas y tú y ahí hay algo que sale de tus palabras, como el nivel de autonomía al parecer con que operas, ¿no? Como habláis con harta propiedad del área que lideras. Y creo, y me da la impresión por lo que te escucho, que en vos promueven eso. Y me imagino también que es un founder que ha tenido como harta también autoridad y poder sobre las decisiones que toma, como llegar a un lugar donde tiene como mucho como micromanagement, si lo queremos decir, o mucha como o poco poder de decisión, como que sería medio desesperante, me imagino que no es el caso. ¿Cómo es, ese lado de la cultura ahí para el manejo de los productos internos y tu rol y liderar tu área? Esto fue algo que de hecho conversamos incluso antes de que entráramos a Book, ahí con los founders Santilira, Jaime, Felipe, Ricardo y la Tere, pero ellos también siempre quisieron ser una empresa no tan piramidal y ser más horizontales. Ujú. Horizontal en el sentido de, pucha, cada equipo o gran equipo o tribu, hoy en día sale de tribus también cuando son un poquito más grandes, tenga la mayor autonomía posible. Entonces, no es solamente mi área que yo creo que hablo con autoridad de mi área, Mm. probablemente cada líder de área que tú converses te va a decir algo parecido. Obviamente hay ciertos lineamientos y ciertas cosas que hay que tener en consideración porque hay una marca, es una empresa, Mm. hay cosas que Mm. hay cosas que vienen como dichas y hay que seguirlas, Hay que pero en, alinearse. en, en, en la cancha como del negocio tuyo, tienes bastante libertad para hacer cosas. Entonces, eso es súper bueno. Eso es algo que las empresas deberían buscar, replicar, la horizontalidad. Es más fácil decir que hacerlo. Es bien difícil, de hecho, hay unos puntos como bien complicados cuando tratan de hacerlo muy horizontal. Entonces, yo creo que hoy en día Google tiene no es la empresa más horizontal del mundo, pero sí tiene una horizontalidad a nivel como operacional en la que cada equipo es capaz de poder llevar su objetivo de la forma que les parezca. ¿Hay cuáles? ¿Te puedes detener un poco en las características que promueven esa horizontalidad? Creo que cada empresa tiene sus propios. Hablaste antes de, de esto de hablar del amor, incluso incluir eso como
¿Qué características crees tú que hacen que estos equipos sean más autónomos, que puedan... Gracias por escuchar esta conversación con Matías Vial. Si aprendiste algo nuevo o disfrutaste este episodio, te invito a suscribirte al canal en YouTube o seguirme en Apple Music o Spotify. Es completamente gratis y significa muchísimo para ayudarme a seguir creciendo y trayendo más contenido como este. Si tienes preguntas, comentarios o algún tema que te gustaría que explorara en el futuro, déjame un comentario en YouTube o en tu app de podcast favorita. Leo y respondo a todos los comentarios. Gracias nuevamente por formar parte de esta conversación y hasta la próxima.